Hola a todos y todas. Bueno, hoy vamos a tratar de desmenuzar un tema que es de absoluta y candente actualidad, como tiene que ver el pago de las obligaciones en moneda extranjera. Sabemos que cuando existen obligaciones en moneda extranjera y no pueden ser canceladas porque los deudores no poseen los billetes necesarios para ello y además no pueden acceder al mercado único y libre de cambio para poder obtenerla y adquirirla, eh, ya que hay limitaciones, restricciones dadas por el gobierno nacional, aquí se genera un problema grave que ha tenido una evolución jurisprudencial a la que vamos a hacer referencia hacia el final de esta pequeña exposición. Verdaderamente lo que nos interesa dilucidar es cómo podrán resolver el conflicto derivado, por supuesto, de la pretensión que tienen unos de cobrar en dólares o en otra moneda extranjera que se haya pactado en el contrato, o bien la de otros de que se les pague o puedan pagar, mejor dicho, al tipo de cambio vigente en el mercado oficial. El deudor que no posee dólares y no puede acceder al mercado único y libre de cambios para adquirirlos, debe allí en su obligación debe cumplirse evidentemente con esa moneda, porque se trata de una obligación de dar sumas de dinero. Ahora, en este supuesto donde el deudor se encuentra en una encrucijada difícil de solucionar, porque o acude al mercado paralelo para hacerse de los dólares, cometiendo, por supuesto, un delito penal económico, más allá de la excesiva onerosidad que van a encontrar en el costo de la adquisición de la moneda extranjera, o bien incumple el contrato. Entonces, ante esa situación, por supuesto, no podemos pretender de que el obligado incumpla la ley, viole e incluso tenga que caer o incurrir en un delito penal económico. Por supuesto que entre las cosas que tenemos que tener en cuenta al principio es que esto está todo derivado del llamado hecho del príncipe, es decir, que algo que no ha sido previsible o aún siendo previsible no es posible evitarlo. O también puede deberse a la escasa capacidad patrimonial del deudor, ya que en ese caso la Administración Federal de Ingresos Públicos también generará mayores limitaciones para la adquisición de la moneda extranjera. Ya sea esto por un caso fortuito, que también es posible alegarlo, conforme al artículo 1730 del Código Civil y Comercial, habrá que, en todo caso, evitar la ejecución de la obligación poniendo u oponiendo, mejor dicho, este tipo de defensa. Lo cierto es que otra alternativa que no se determine judicialmente, la existencia de un caso fortuito, por ejemplo, en virtud del cual el deudor se ve imposibilitado de pagar la obligación en el signo monetario que se haya comprometido eventualmente, y en este caso el juez tendrá que condenar al deudor a cumplir la obligación en la moneda pactada, pero aquí es importante resaltar que el diferendo que se origina habrá, por supuesto, de estar presente las situaciones fácticas, concretas de la situación, a los fines de poder establecer si corresponde hacer cumplir la condena en la moneda de pago originaria o bien en la moneda de pago de curso legal, es decir, al cambio y en todo caso a qué cambio correspondería aplicarla. Si vamos a utilizar el tipo vendedor del mercado oficial o eventualmente alguno de los llamados dólares financieros que sí son legales y por lo tanto no tendrían restricciones en cuanto a la comisión de delitos. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prescribe que las condenas en moneda extranjera serán ejecutadas en moneda nacional al tipo de cambio vigente en el mercado oficial. Obviamente, aquí vamos a encontrar que la justicia no tendría entonces demasiados problemas para solucionar el diferendo.
Ahora también, como es sencillo advertir, el deudor finalmente habría de pagar en pesos al tipo de cambio que originalmente había pretendido utilizar para cumplir con su obligación en dólares. Aunque en esta situación, es claro, resulta también correcto aseverar que en caso de no existir alternativas para sustituir la entrega de dólares, lo mejor que pueden hacer las partes y evidentemente los operadores jurídicos que asesoramos ella es tratar de renegociar la obligación, de modo de encontrar un equilibrio económico que permita continuar con la ejecución del contrato o bien acudir a la justicia a los fines de que éste ordene el pago en dólares previo cambio a realizar en los bancos oficiales. Me voy a referir ahora brevemente, muy sencillamente, a la historia de estas cuestiones que tienen que ver con las llamadas teorías nominalistas y teorías valoristas. Es decir, en una primera etapa, si nos remontamos al código de Vélez-Sarsfield, vamos a encontrar que allí se establecía que la obligación que se hubiese estipulado en moneda que no sea de curso legal en la República Argentina debía considerarse como de dar cantidad de cosas. Es decir, que la consecuencia inmediata de esa categoría era que ante el incumplimiento el acreedor podía requerir judicialmente la indemnización por los daños causados y el deudor se liberaba por el pago del resarcimiento en moneda de curso legal. Esto lo establecía el artículo 617 del Código Velezano. Ahora bien, respecto a las obligaciones que se configuraran en moneda de curso legal, ahí tomábamos el artículo 619 del Código Civil, que regía cuando la obligación se trataba de dar en una suma determinada especie o calidad de moneda corriente nacional, es decir, la obligación se cumplía dando la especie designada, de acuerdo a la ley, u otra especie de moneda nacional al cambio que corra en el lugar del día del vencimiento. Esto es lo que comúnmente se conoce como teoría nominalista, es decir, no importa su efecto cancelatorio, sino más bien que el valor que el Estado le ha dado a la misma moneda va más allá del envejecimiento del valor de la moneda por los efectos inflacionarios, que también es otro de los conflictos que tenemos en estas épocas. Esto se mantuvo más o menos hasta el año 1976, ya que la doctrina legal empezó a abrir una puerta que dejaba abierta la posibilidad de reajustar o indexar determinadas deudas ante el llamado envejecimiento de la moneda, incluso cuando no habían sido estipuladas contractualmente. La segunda etapa viene después de dictadas las medidas de la ley llamada de convertibilidad, la número 23.928, donde vamos a empezar a pasar a una zona de obligaciones de valor, es decir, se suplanta el concepto de cantidades de cosas por el de cantidades de suma de dinero. Si bien la moneda extranjera no tuvo el carácter de moneda de curso legal, ya que siempre se consagró el peso como tal moneda, la modificación de la ley de convertibilidad provocó el equiparamiento de ambas dentro del régimen de las obligaciones. La reforma entonces no debía considerarse meramente terminológica, ya que se desplazaba la figura hacia el régimen legal de las obligaciones dinerarias. En este caso, ante el incumplimiento de la obligación en moneda extranjera, por aplicación del mencionado artículo 619 del Código Civil, derogado, el deudor se veía obligado a cancelar la pretensión en la especie designada el día de su vencimiento y consecuentemente el acreedor no se encontraba obligado a aceptar el pago en otra moneda vigente al tiempo de la mora. La llegada del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del año 2015, por intermedio de la Ley 26.994, genera una nueva y tercera etapa, así la podríamos denominar, en donde el nuevo ordenamiento regula en su artículo 765 que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación,
si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidad de cosas y el deudor debe liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Es decir, esta norma que estamos tratando de analizar aquí ha sido, por supuesto, objeto de muchas críticas, de discusiones, de debates, si esta era una norma de orden público, una norma imperativa, si era una norma dispositiva o supletoria. Evidentemente, mucha agua primero corrió bajo el puente de la doctrina y después ya en fallos concretos bajo la mirada de los jueces. La nueva normativa aplicable establece, entendemos que el deudor es quien puede optar por liberarse de la obligación contraída en moneda extranjera, entregando el equivalente de lo que sea en curso legal en el país. De ahí que vamos a decir que, a diferencia de lo que sucedía con el código anterior, no hace falta entrar en mora y acarrear con las costas de un proceso por daños, sino que es el mismo deudor quien puede hacer uso de esa facultad. Las diferencias que van a surgir de la aplicación de las normas mencionadas deberán, por supuesto, ser ponderadas en cada caso en particular, de acuerdo a la razonabilidad fundada que vamos a encontrar en la primera parte del Código Civil y Comercial de la Nación, del Código Fondal, a través de su artículo 3 y el llamado diálogo de fuentes. Llevado esto al plano concreto, material, tratándose de un contrato nacido, por ejemplo, con anterioridad a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, por el cual se ha establecido dar moneda extranjera, deberá remitirse, por supuesto, a la regulación que regía al momento de la contratación. Esto es la aplicación del artículo 3 del Código Civil y artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dado que no existía en aquel momento la posibilidad de renunciar expresamente al apartado del pago por equivalente, mal podría imponérsele en todo caso esta situación. Ahora, llegado el caso, solo se extinguiría la obligación entregando la suma de especie designada. Ya vamos a encontrar, entrando o adentrándonos en la jurisprudencia más reciente, que en el año 2015, hacia finales del año, la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca sostuvo que en el caso de un pleito donde estaba derivado del cumplimiento de una obligación de pago asumida en moneda extranjera en virtud de un contrato consumado con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se resolvió bajo las normas del derogado Código Civil y, sin perjuicio de ello, se dijo que no es aplicable al contrato el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que permite liberarse de la obligación pactada en moneda extranjera mediante el pago en moneda local, ya que no es una norma de orden público, decía la Cámara, y tampoco es una norma imperativa. La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en agosto de 2015, en los conocidos autos FAU con Avesian sobre consignación y también en Lipson con FAU, se expresó que en el artículo 962 del Código de Fondo se disponía o se dispone que las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de un modo expreso, manifiesto, de su contenido o de su contexto resulten de carácter indisponible, y que el artículo 7 del Código Civil y Comercial dispone que las nuevas leyes supletorias no se aplican a contratos en curso de ejecución, debiéndose en consecuencia aplicar la normativa supletoria vigente al momento de la celebración del contrato. En virtud de esto que acabamos de comentar, la Cámara destacó que el artículo 765 del Código Civil y Comercial no es de orden público también, y tampoco es una norma imperativa, afianzando lo que dijo en su momento la Cámara de Bahía Blanca, por lo cual no es aplicable al caso donde rige, por supuesto, la voluntad de las partes pactadas en el contrato y el demandado debe cumplir con la obligación asumida en forma acordada. También se sostuvo que la facultad otorgada en el artículo 765, del que ya hemos hecho recurrente mención, del Código de Fondo, de cancelar en pesos obligaciones pactadas en moneda extranjera, no es una norma obligatoria y que por tanto las partes podrán pactar algo distinto
y también de esa manera se convalidó el uso de las operaciones denominadas de contado con liquidación para adquirir moneda extranjera, el llamado contado con liqui, que es uno de los modos de adquisición de los llamados dólares financieros. Como dijimos anteriormente, el actual ordenamiento considera estas obligaciones como de género, pero estatuyendo tres facultades en cabeza del deudor. Por un lado, que optar por la entrega del equivalente en moneda de curso legal, sin que ello por supuesto implique una novación de la obligación. Por el segundo de los ítems sería tratar de poder renunciar a hacer uso de la prerrogativa que habíamos comentado, obligándose a la entrada mejor dicho, la entrega de la especie determinada, afrontando las diversas restricciones económicas imperantes para este tipo de operaciones. Y entendemos también que, como lo estableció la Cámara Civil y Comercial y Laboral de Venado Tuerto en el año 2018, en agosto de 2018, donde dijo que la peculiar forma liberatoria que surge del artículo 765 del Código Civil y Comercial no comporta una disposición de orden público, afianzando esta idea, pues debe ser renunciada por el deudor de modo expresa o implícitamente a través de un convenio, decía el fallo, que imponga el pago de una determinada moneda en curso legal. En este mismo orden de pensamiento se dijo a través de la Cámara Civil y Comercial de Junín en el año 2017 que dado que el Código Civil y Comercial admite las obligaciones en moneda extranjera para determinados contratos nominados, la hermenéutica de esta cuestión, que apunta a una interpretación, decía el fallo, armónico y coherente con el cuerpo legal vigente, no puede sino concluir que el artículo 765 no es imperativo, ni mucho menos de orden público, reafirmando la idea de los anteriores fallos que hemos comentado, por lo que no existirían inconvenientes en que las partes, en uso de la autonomía de la voluntad, pacten de que del deudor, deba entregar la cantidad correspondiente a la especie en la moneda designada. Por supuesto, la tercera facultad se trata siempre de la posibilidad de establecer el tipo de cambio que se entenderá como equivalente a la moneda por la que se constituyó la primigenia relación jurídica obligacional, como un modo, digamos, de solucionar de manera convenida, armónica, salomónica, inclusive desde el punto de vista del llamado esfuerzo compartido, la especificación de las obligaciones en moneda extranjera, la devaluación del peso como moneda de curso legal y también la imposibilidad de adquirir divisas. Ello genera, por supuesto, esta posibilidad. Así también lo estableció la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala 2, en el año 82. Es decir, esto tiene que ver con las llamadas teorías o doctrinas del esfuerzo compartido en tanto y en cuanto a la situación de emergencia económica lo ameritaban. Así es que desde ellas se fueron constituyendo estas teorías que fueron después plasmadas en decisiones jurisprudenciales que por supuesto generaron que aquellos que estuviesen, digamos, en disconformidad por verse de alguna manera trastocado su crédito, se pusieran en contra de las mismas. La equivalencia en este caso, por supuesto, constituye uno de los grandes problemas que ha tenido la conversión de tales obligaciones y, por supuesto, es objeto de múltiples soluciones en la jurisprudencia de nuestros tribunales. En el año 2020, por ejemplo, a través de la resolución 4815 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se estableció el llamado incremento al impuesto del 30% por el impuesto país y la percepción adicional del 35% a cuenta del impuesto a las ganancias y a los bienes personales que se aplicaría en la utilización de la moneda extranjera. Esto generó una sentencia del año 2020 de la Cámara Nacional en lo Civil, donde la alzada ahí concluyó que debía cancelarse la obligación en moneda extranjera, es decir, en dólares, mediante la entrega de la cantidad de pesos necesaria para adquirir esa suma de dólares con la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, en la
correspondiente a la fecha del efectivo pago, con el incremento establecido en la resolución que recién memorábamos, la de la FIP 4815/20. También otra postura fue tomada por el lado de la Cámara Nacional de lo Comercial de la Capital Federal, ya en reiterados pronunciamientos, entre otros el muy conocido Fideicomiso de Respuesta Crediticia con Yoma Emir Fuad, de la Sala A del 19 de octubre del 2020, o también en otro del 11 de marzo del año 2021, donde se estipuló que la especificación de una obligación contraída en dólares sería cancelable con la cotización del dólar solidario, cotización oficial sumada al 30% del impuesto país, pero en este caso sin la percepción del impuesto a las ganancias y a los bienes personales. Allí se dijo que, atento a las restricciones cambiarias existentes, mantenerlo decidido en la anterior instancia en cuanto a fijar prudencialmente el tipo de cambio a aplicar entre las varias de las monedas locales, correspondiente a los cambios referidos a la moneda extranjera, en el régimen legal actualmente vigente, que se conoce como dólar solidario, que resulta del artículo 35 de la ley de emergencia de fines del año 2019, la 27.541, correspondía aplicarlo sin la percepción adicional de ese 30% posterior que fue creado y establecido por el Banco Central de la República Argentina y la resolución a la que hicimos referencia de la FIP, la 4815/2020. Otra variante en el cumplimiento de este tipo de obligaciones se puede observar con lo resuelto en la Cámara Civil Comercial de Dolores, en el año también 2020, en julio, donde el tribunal manifestó que resulta irrefutable que los derechos resultantes de los contratos que integran el derecho de propiedad de los contratantes, conforme al artículo 965 del Código Civil y Comercial, y que por tal razón gozan del reconocimiento constitucional que prevé el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y atento que el artículo 1 del Código Civil dispone que los casos regidos por el Código deben ser resueltos conforme a las leyes aplicables y, por supuesto, de conformidad con la Constitución Nacional. Ahí luce imperativo concluir que la alternativa cancelatoria prevista en el 765 del Código Civil y Comercial debe ser pactada en el convenio a los efectos de que su operatividad en el marco de las obligaciones sea de fuente contractual, pero sin perjuicio de considerar que el deudor que se comprometió a entregar dólares estadounidenses solo se liberaría entregando esos mismos dólares estadounidenses al acreedor en la cantidad prevista al contraer la obligación, es decir, por cuanto el pago resultará con sus efectos propios, es decir, cancelatorio, solo si se entrega la cantidad y especie establecida en la obligación, con la integridad e inalterabilidad del pago. No se desconoció, por supuesto, en ese fallo las altas restricciones al acceso del mercado cambiario, y es por eso que se ordenó el cumplimiento de la obligación en dólares en el límite que podía establecer cada uno, es decir, cada uno pudiera acceder al mercado libre y único de cambio, ordenándose abonar el equivalente también del resto en pesos a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Central al día antes del pago de la cuota, a lo que le agregaba el 30% del llamado impuesto país, derivado de la ley 27.541 de emergencia integral, de emergencia económica, financiera, cambiaria, sanitaria, etc. Y además también descartando la aplicación de la percepción del 35% del impuesto a las ganancias y bienes personales. En lo más reciente que podemos hablar en cuanto a la casuística, en noviembre del corriente año, en autos AMAX SRL con balanceados del mercado Sociedad Anónima sobre cobro ejecutivo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás determinó, por un lado, adoptar el dólar MEP como tipo de cambio para convertir a pesos la condena, que resultó ajustado a los hechos, ya que según el tribunal, no obstante el hecho de que los títulos no han sido objeto de la prestación debida, configura un mecanismo legal que habilitaría la adquisición sin límites de la cantidad de dólares necesarios para la cancelación de la condena. Por otro lado, también dijo que convertir las obligaciones de dar moneda extranjera en obligaciones de dar cantidades de cosas implica necesariamente definir
un tipo de cambio de referencia para poder determinar ese equivalente en moneda de curso legal. Que también se encuentra la facultad conferida del artículo 765 del Código Civil y Comercial, donde, por la que debe ejecutarse adoptando para la conversión aquel cambio que refleje el valor del dólar más cercano al real. Y finalmente, en el marco del vínculo habido entre las partes y más precisamente en los términos del propio ejecutado, para este caso dijo la Cámara que se pone en evidencia que en la relación jurídica existente entre las partes, el conflicto se suscitó a partir de la imposibilidad de cumplir con la obligación de pagar en dólares asumida contractualmente por las restricciones cambiarias dispuestas por el Estado. Entonces, ante el hecho del príncipe, esta circunstancia que fue invocada como de fuerza mayor por parte de la incumplidora, ofreciendo dar su equivalente en moneda de curso legal, incluso también poniendo en cabeza de su acreedor la determinación del tipo de cambio, termina siendo un modo de demostrar una buena fe contractual que debe ser admitida. Concluyendo, puede observarse, por supuesto, que el criterio de la jurisprudencia ha sido variado, entonces aparece predominante la resolución en base a la llamada suerte del esfuerzo compartido, que lo vamos a encontrar más en la última jurisprudencia, en la última tanda de fallos que hemos podido analizar y ver en la jurisprudencia. También hay que analizar, o mejor dicho, hay que tener en cuenta, como se dijo, que algunos tribunales adoptan el cambio al dólar solidario, otros al dólar solidario más la percepción del 35, y otros también la diferenciación entre el cambio oficial y el MEP, es decir, buscando un mix entre esos valores. Bueno, ahora bien, ante la imposibilidad material de acceder al mercado cambiario, entendemos que es imperativo considerar estas contingencias al momento de contraer en moneda extranjera las obligaciones y, por supuesto, pactar un tipo de cotización, evitando, por supuesto, de esa forma que se generen criterios dispares de interpretación de los contratos. Por supuesto, como así también considerar otro tipo de alternativas ante la imposibilidad de cumplimiento en la especie designada. Bueno, con esto hemos querido hacer un raconto de la situación doctrinal y jurisprudencial, especialmente de la cuestión de las obligaciones de pago en moneda extranjera y, por supuesto, dejar planteado que mientras existan estas restricciones cambiarias, las situaciones van a llevar a quizás situaciones o posibilidades de disímil solución, algunas más justas que otras. Esperamos haber sido claro y que esto sea utilidad para la comunidad jurídica de abogados.com.ar. Muchas gracias.